Regresamos, amigos, seguimos conversando con Inger Bellorín y Jesús Mendoza, secretario y presidente de la Federación de Centros Universitarios. En el caso de Inger Bellorín, vamos a puntualizar, secretario de Reivindicaciones, y Jesús Mendoza, presidente de esta Federación de Centros Universitarios. Nos han estado comentando en el segmento anterior los problemas y también las demandas que han hecho como sector estudiantil hasta ante el CNE para habilitar más puntos de inscripción, la negativa y también todo lo que están realizando para que se pueda cumplir esa promesa con los jóvenes de que logren inscribirse. Quiero también conocer cómo ha sido la receptividad y si han visto la motivación en los jóvenes en poder participar en el proceso electoral, cómo han sido esas vivencias, porque también entendemos que sí hay un grupo que quiere votar, hay un grupo que se moviliza, que está muy interesado en ejercer su derecho como ciudadano, pero hay otros que quizás se encuentran apáticos. Recordemos todo lo que hemos vivido, incluso en alguna época sectores de la oposición hablaban de la extensión, que no se puede votar, que esto, que lo otro. Entonces, bueno, también eso está presente, ¿no? El tema de la apatía o la confusión puede ser, Inger. Sí, mira, cuando tú vas y te acercas a un joven, más que todo estudiante, es grave la situación porque han sembrado en nosotros un deseo de no participar, porque eso es lo que todos los días vemos en las redes sociales y todos los días vemos en los medios de comunicación. La falta de información, la desilusión a lo que está pasando por la grave crisis que atravesamos los jóvenes. Hoy nosotros, los estudiantes y los jóvenes, somos los que estamos viendo de primer plano, estamos sintiendo todo lo trágico que han sido todos estos años del gobierno nacional. Y cuando vemos y cuando nos toca tener una participación política, ahí es que nosotros vemos cara a cara con la respuesta que le tenemos que dar al país. Es decir, tenemos que nosotros medir entre lo que vivimos y lo que tenemos que responderle a la situación, a la vivencia día a día. Es por eso de que no es fácil acercarse a un joven o estudiante, decirle tienes que inscribirte, tienes que participar, cuando venimos de una dinámica política que es un día participamos, otro día no participamos, una vez tenemos 5 candidatos, otra vez tenemos 18 candidatos, otras veces de alguna manera nuestro voto es el que se ve como... es lo que se puede notar en un resultado electoral, pero en otras ocasiones no. Es decir, desilusión. Desilusión, nos han sembrado eso. A pesar de eso, nosotros tenemos en nuestro rostro, y lo puede ver Venezuela, que seguimos con el pie de lucha, seguimos adelante, seguimos aportando a este país, seguimos con iniciativas, seguimos trabajando con nuestros compañeros, con nuestros muchachos, seguimos de alguna manera haciéndoles saber y conocer a nuestros compañeros, a los jóvenes de Venezuela, la importancia que es participar, que es votar, porque pese a la traba que pongan cualquier sistema, cualquier institución para que nosotros los jóvenes no podamos desarrollarnos en este país, nosotros estamos convencidos que vamos a lograr prontamente ser felices y desarrollarnos en este país. Romper la desilusión y la desesperanza de los jóvenes. Nos comentaba Inger parte de lo que día a día uno también escucha en la calle. Oye, hay 13 candidatos de la oposición. Digamos, los que están por el lado del gobierno tienen un candidato que es el presidente que aspira a la reelección. Sí. Y bueno, digamos, ese sector está claro. El otro sector que quiere un cambio encuentra este problema, falta de unidad dentro de sectores de la oposición. 13 candidatos es un número no menor, y aquí he tenido varios candidatos y todos hablan, bueno, de que quizás se depure esa lista, pero lo cierto es que no terminan de dar con la unidad que los ciudadanos, que la población está demandando, Jesús. Sí, ayer nosotros en la rueda de prensa comentábamos que es indispensable la unidad, que nosotros entendemos y no solo entendemos, sino que aplicamos y vamos a tratar de que absolutamente todos entendamos de que la ruta es electoral. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que hay dos vías importantes también al mismo tiempo de la ruta electoral, la ruta de la negociación y la ruta de la unidad. Cuando nosotros hablamos de la unidad, es que se tiene que dar de manera contundente y no podemos perder más tiempo para que se dé esa unidad. El paciente que está en un hospital sin medicamentos no puede perder más tiempo. La madre que no tiene que darle de comer a su hijo no puede perder más tiempo. El estudiante que está retirando materias y está pensando en retirarse de la universidad porque tiene que trabajar no puede perder más tiempo. Entonces, cuanto antes se tiene que dar la unidad de la oposición para ir de alguna otra manera articulados en esa elección del 28 de julio. Entonces,
Entonces, sí, los jóvenes, o tenemos ese número importante de jóvenes por dos vías. Uno, porque el CNE lamentablemente no ha puesto los puntos cercanos o duró mucho tiempo sin poner los puntos cercanos, pero también tenemos una desmotivación muy grande porque ¿qué ven los jóvenes? Los jóvenes ven que de un lado político no hay políticas públicas para los jóvenes, no tenemos una ley de primer empleo, no tenemos un sistema educativo con condiciones, no tenemos un sistema económico que nos brinde una serie de préstamos para una casa o un banco, pero también ves que del otro lado político no se ponen de acuerdo y tampoco les hablan, porque de todos esos candidatos que los cuales me hablan, ninguno le habla a los jóvenes, ninguno da unas propuestas concisas para los jóvenes. Entonces hay una desmotivación, no hay de alguna otra manera un discurso juvenil o un discurso de políticas para los jóvenes y los jóvenes se inhiben de la política. Pero es tarea de nosotros hacerle ver a los jóvenes que la política se metió en nuestra vida, de cuando nuestra madre no tiene, no alcanza para el último, o cuando tenemos que retirarnos de los estudios, o cuando vemos a nuestros primos, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros saliendo de la frontera, es porque la política se metió en nuestra vida. Y la única manera de que hayan políticas públicas y que haya un sistema económico que sea exitoso y no fracasado como este, es cambiando de gobierno. Eso es a través del voto. Y tenemos que hacerle entender al joven que votando, de que ese instrumento, ese mecanismo, que la única arma que tenemos es el voto. Y ese voto lo tenemos que ejercer el 28 de julio. Entonces, más allá del mensaje, tiene que ser, o tiene que haber un mensaje de la dirigencia opositora de mostrar una unidad consciente, una unidad de verdad que no se ha mostrado, que haya un discurso para los jóvenes y que realmente hoy la campaña de que los jóvenes se inscriban, todo el mundo se monte en esa ola de que los jóvenes se inscriban, porque lamentablemente son muy pocos los candidatos, son muy pocos los dirigentes opositores que se han montado en la ola de movilizar, de difundir. Estamos hablando de la campaña comunicacional que no se está haciendo por parte del Poder Electoral, que ellos también lo hagan, porque hoy tenemos esa población que hay que hablarle, que hay que tratar de también motivarla para que vote el 28 de julio y para que participe en política. Muchos jóvenes han migrado, grandes números de la migración nuestra es de jóvenes que decidieron salir de nuestro país a buscar una mejor calidad de vida, estudiar o trabajar fuera, por las condiciones que ustedes están mencionando. Muchas veces hay que dejar materias, decías, para poder trabajar más y poder llevar el sustento a nuestra familia. ¿Cómo hacer para que esto cambie, para que los jóvenes puedan concientizar de que a través de su voto ciudadano tienen esa opción de elegir indistintamente por quien quieran, pero que tengan ese sentimiento, esa conciencia de ciudadanos, de la importancia que tiene el rol del ciudadano y del joven? Mira, el joven o el venezolano no se chupa el dedo. Nosotros sabemos lo que está pasando y nosotros conocemos cuál es la realidad de la oposición venezolana, como también sabemos la realidad que existe con el gobierno nacional. Nosotros sabemos que estamos en el medio de una diatriba que en cualquier momento o nos asfixia o termina de destruir nuestra generación, o de alguna manera piensan en nosotros y terminan de decidir por el mejor camino, que es el camino de la democracia, la participación, que es el camino donde podamos nosotros próximamente tener un nuevo gobierno y que ese gobierno represente el sentir venezolano, el sentir de los estudiantes venezolanos. No crean y tampoco nosotros como dirigentes estudiantiles estamos a la espalda o no conocemos lo que está pasando en el país. Y por eso es que el llamado que hacemos por estas cámaras, a ambos lados. Nosotros tenemos iniciativas que desde nuestro rango de acción podemos hacer, que es movilizar al estudiante, inscribirlo, organizarnos, pero también hay una responsabilidad de las cúpulas políticas de este país. Estamos en el medio. Y la exigencia de ustedes como jóvenes a esa cúpula política, a esos 13 candidatos de la oposición. Se tienen que poner de acuerdo. Es la exigencia que le hacen los jóvenes venezolanos, es la exigencia que le hacemos a las universidades. Tienen que ponerse de acuerdo. Es la única manera de salir adelante. Es la única manera de que nosotros podamos tener esperanza acá en Venezuela y de que los que se han ido puedan venir. Ponerse de acuerdo. ¿Qué tanto cuesta a un político ponerse de acuerdo por el bien del país? Si de verdad no nos conviene el bien del país, porque eso es otra cosa. Y yo lo decía al principio. Los venezolanos no nos chupamos el dedo. Sabemos qué es lo que ocurre en los rojos y en los azules. Y aquí estamos los estudiantes, observando, pero atentos a lo que ocurre, porque en cualquier momento vamos a decir públicamente y vamos a llamar por nombre y apellido lo que esté ocurriendo en este país. Inger Bellorín, con este llamado nos vamos a ir a una pausa. Al regreso seguiremos conversando también con Jesús Mendoza, con ambos estudiantes de la Universidad Central de Venezuela y miembros de la Federación de Centros Universitarios. Este llamado que hacen a la dirigencia de nuestro país. Con ella vamos a la pausa y al regreso seguiremos con más argumentos.